Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, ha mantenido a muchos de nosotros al borde de nuestros asientos, y con razón. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un rumor, una posibilidad, un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Vamos a desglosar esa noticia que dice que Hande Erçel le hizo una oferta que cambió todo a Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Vamos a intentar desentrañar qué podría significar esto, por qué ha causado tanto revuelo y qué implicaciones podría tener para estos dos ídolos que tanto admiramos. Así que si son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente les encanta el drama y las sorpresas en el mundo de la actuación, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora, vayamos al grano. La frase Hande Erçel le hizo una oferta que cambió todo a Kerem Bürsin, es por decirlo menos jugosa. Inmediatamente nos hace pensar en colaboraciones, en proyectos conjuntos, tal vez incluso en algo más personal. Sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los nombres más grandes y queridos de la televisión turca. Su química en pantalla en Senkalkam fue legendaria, y su relación fuera de la pantalla también generó muchísima atención y expectativa. Después de su separación, muchos nos quedamos con esa espinita de querer verlos juntos de nuevo, ya sea profesionalmente o bueno, ya saben a lo que me refiero. Pero esta oferta de la que hablamos, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Es una propuesta de trabajo? ¿Un proyecto de cine? ¿Una colaboración en una serie? ¿O podría ser algo más sutil, una iniciativa que Kerem decidió tomar gracias a la influencia o el consejo de Hande? Analicemos las posibilidades. Primero, la más obvia, una oferta de trabajo. Imaginen la magnitud de una nueva serie o película protagonizada por ambos. Sería un éxito garantizado, una locura para los fans y, sin duda, un evento televisivo que paralizaría a Turquía y a muchos otros países donde son figuras reconocidas. Si Hande, con su éxito y poder de convocatoria, le propuso a Kerem un proyecto específico, algo que ella misma estaba desarrollando o que conocía de primera mano, esto podría explicar el cambio todo. Quizás era un papel que Kerem nunca se habría imaginado, un desafío actoral diferente, o un proyecto con un mensaje potente que resonó profundamente en él. Pensemos en la trayectoria de ambos. Hande ha demostrado una gran versatilidad y una capacidad para conectar con el público de una manera muy especial. Kerem, por su parte, siempre ha buscado proyectos interesantes y ha mostrado una evolución constante en su carrera. Una oferta de Hande podría haber sido la llave para que él explorara un nuevo territorio artístico, algo que tal vez lo sacara de su zona de confort y lo impulsara a superarse. Otra posibilidad es que la oferta no sea directamente laboral, sino más bien una propuesta de colaboración en algún tipo de iniciativa. Podríamos estar hablando de un proyecto benéfico, una campaña de concientización, o incluso el desarrollo de una marca o empresa juntos. Ambos han mostrado un interés por causas sociales y por el emprendimiento. Si Hande, con su visión y recursos, le sugirió a Kerem una idea innovadora en este ámbito, y él decidió apostar por ella, eso también podría considerarse una oferta que cambió todo. Imaginen, por ejemplo, una fundación para apoyar a jóvenes artistas, o una línea de moda sostenible que ellos mismos promuevan. Sería una forma de unir sus fuerzas y dejar una huella positiva más allá de las pantallas. Y claro está la tercera vía, la que más alimenta las especulaciones de los fans, la posibilidad de que esta oferta tenga que ver con su relación personal. Sabemos que su ruptura fue un tema de gran interés y que, a pesar de haber seguido caminos separados, muchos guardan la esperanza de una reconciliación. ¿Podría Hande haber hecho una oferta a Kerem en el sentido de retomar su relación? Quizás no una propuesta directa de matrimonio, pero sí una invitación a reevaluar su vínculo, a darse una segunda oportunidad. En este caso, el cambio todo podría referirse a un cambio en la perspectiva de Kerem, a un despertar emocional que lo hizo ver a Hande de una manera diferente, o a la posibilidad de un futuro juntos que antes no consideraba. Las redes sociales se inundan de comentarios y teorías cada vez que hay el menor indicio de que podrían estar acercándose, y este tipo de noticias alimentan esa llama. Detengámonos un momento a pensar en el contexto.
Anne Ercel es una actriz consolidada, con una carrera internacional en ascenso. Ha participado en producciones de gran alcance y su imagen pública es impecable. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor talentoso y carismático, con una legión de seguidores fieles. Si Anne decide hacerle una oferta a Kerem, significa que tiene algo en mente que considera valioso y que probablemente cree que Kerem es la persona indicada para participar. El hecho de que se especule que esta oferta cambió todo sugiere que tuvo un impacto significativo en Kerem, ya sea a nivel profesional, personal o ambas cosas. Podríamos estar hablando de una oferta de trabajo que Kerem no esperaba, y que lo obligó a reevaluar sus prioridades. Tal vez era un proyecto de alto riesgo pero con un potencial de recompensa enorme, y la insistencia o la visión de Anne lo convencieron. O tal vez era un proyecto que requería un compromiso de tiempo y energía que él no estaba dispuesto a asumir inicialmente, pero que por la influencia de Anne, o por la naturaleza del proyecto en sí, decidió dar el paso. A veces, la persona adecuada en el momento adecuado puede hacer la diferencia. Y en este caso, si Anne le hizo una oferta a Kerem, y se dice que cambió todo, implica que hubo una transformación, un antes y un después. Consideremos la influencia que ambos tienen. En el mundo del entretenimiento, la colaboración entre artistas puede ser un trampolín para proyectos aún mayores. Si Anne, con su estrellato, le abrió una puerta a Kerem que él no veía, o le dio el impulso para tomar un camino que dudaba, entonces la oferta fue verdaderamente transformadora. Y no olvidemos el factor fan. Los fans de Senkalkam todavía anhelan verlos juntos. Una nueva colaboración, ya sea en una serie, película o incluso un proyecto musical, sería un evento masivo. Si Anne fue la impulsora de esto, es una jugada maestra de marketing y de conexión con su público. Ahora, si nos inclinamos por la hipótesis de una oferta personal, pensemos en la complejidad de las relaciones. Las rupturas no siempre son definitivas y a veces la distancia y el tiempo dan perspectiva. Si Anne se dio cuenta de que extrañaba a Kerem, o si tuvo una epifanía sobre su futuro, una oferta para intentar de nuevo podría ser lo que Kerem necesitaba para considerar esa posibilidad. El hecho de que la noticia sugiera que cambió todo en Kerem podría significar que lo sorprendió, lo conmovió, o lo hizo ver las cosas desde un ángulo completamente nuevo. Quizás él había aceptado la ruptura como algo definitivo, y la propuesta de Anne reavivó una chispa que él creía apagada. Otra lectura podría ser que la oferta de Anne no fue directamente sobre su relación, sino sobre algo que al hacerlo Kerem, tendría un impacto positivo en su vida y por ende en la posibilidad de una reconciliación futura. Por ejemplo, si Anne le sugirió que se enfocara en un proyecto personal que lo apasionara de verdad, que lo hiciera crecer como artista, o que le permitiera reencontrar su rumbo. Al ver a Kerem feliz y realizado, quizás ella misma se dio cuenta de que seguía sintiendo algo por él, o viceversa. Las dinámicas entre personas que han compartido una conexión tan fuerte son fascinantes y a menudo impredecibles. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado muchísima expectación y ha avivado las llamas de la especulación. No tenemos confirmación oficial de nada, pero eso no nos impide disfrutar del misterio y de las posibilidades. La fuerza de estos dos artistas individuales, y la química que demostraron juntos, es lo que hace que cada rumor, cada posible oferta, sea tan relevante para sus seguidores. Sea cual sea la naturaleza de esta oferta, el hecho de que se diga que cambió todo en Kerem Bürsin es una señal de que tuvo un impacto significativo. Y para nosotros como observadores y fanáticos, es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la vuelta de la esquina, y que las relaciones, tanto profesionales como personales, pueden tomar giros inesperados. En resumen, hemos explorado varias interpretaciones de esta intrigante noticia: una posible oferta laboral que impulsó la carrera de Kerem en una nueva dirección, una propuesta de colaboración en un proyecto innovador, o incluso una oferta de índole personal que reabrió la puerta a su relación. Lo que queda claro es el poder de influencia que Anne Ercel parece tener, y el impacto que una oferta de su parte podría generar en Kerem Bürsin. Sea cual sea la verdad, es un tema que sin duda continuará dando de qué hablar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio junto a mí. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y para todo el equipo de este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta oferta?
¿En qué dirección creen que va? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, que la información y el debate corran. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.